con el último punto de teoría de este tema 2, que son los cambios de estado. Bueno, nosotros hemos visto que los tres estados de agregación son sólido, líquido y gas, pero las sustancias pueden pasar de un estado a otro aumentando o disminuyendo la temperatura. Esto ya lo estudiábamos en la escuela, cómo se llaman cada uno de esos cambios de estado. Aquí, en esta página 44, tienes ese diagrama donde te dicen cómo se llama cada uno de los cambios de estado. Y eso hay que sabérselo. Voy a hacértelo aquí, que es lo que quiero que copies en el cuaderno, porque seguramente lo veas mejor. Vamos a ver. Voy a girar esto. A ver. No puedo girarlo ahora. Te lo dejo así. Los tres cambios de estado son, vamos a pasar de sólido a líquido y a gas. A ver si me coge aquí. Sólido, líquido y gas. Hay cambios de estado que tienen lugar o que ocurren cuando yo aumento la temperatura. Si yo caliento un sólido, llega un momento, alcanza una temperatura en el que se produce el paso de sólido a líquido. Ese paso de sólido a líquido se llama fusión. ¿Sí? Oh. Si sigo calentando el líquido, de líquido a gas, se llama vaporización. Vale. Y también hay sustancias capaces de pasar directamente desde sólido hasta gas. Ejemplo, las bolas de naftalina que le ponemos a la ropa cuando la guardamos, esas bolas están en estado sólido. Pero cuando nosotros volvemos a abrir la bolsa, pasado el invierno, pasado el verano, esas bolas ya no están. Han pasado de sólido a gas. Si hubiesen pasado por el estado líquido nos mancharían la ropa. Son sustancias capaces de pasar directamente de sólido a gas. Y ese paso de sólido a gas se llama sublimación. Sublimación. Bueno, me queda un poco mal, pero vale. Esos cambios de estado los he puesto en rojo porque ocurren cuando calentamos. Ocurren al aumentar la temperatura. Pero hay otros cambios de estado que ocurren, que tienen lugar cuando disminuimos la temperatura. Vamos a ponerlos en azul, por ejemplo. Que es yendo al contrario. Un líquido que se convierte en sólido. Cuando yo enfrío, por ejemplo, agua que la meto en el congelador, eso se llama solidificación. De gas a líquido. Se llama condensación. Y me faltaría de gas a sólido, que es la sublimación inversa. Vale. Estos cambios de estado los vamos a poner en azul porque tienen lugar al disminuir la temperatura, ¿vale? Vamos a ver, ejemplo de fusión, pasar de sólido a líquido. Por ejemplo, cuando calentamos un trozo de hielo, un cubito de hielo, lo calentamos y pasa a líquido. Si seguimos calentando, pasa de líquido a gas, que es la vaporización, ¿vale? Y de sublimación, ya te he dicho un ejemplo, que es, por ejemplo, las bolas de naftalina. Vale, ahora vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, a ver que te lo marque así que tú lo veas, de condensación. Pues cuando nos duchamos, las gotitas de agua que hay en estado gaseoso por todo el cuarto de baño, cuando chocan contra el espejo, que está frío, pasan de gas a líquido y se forman esas gotitas líquidas sobre el espejo, ¿vale? Esa es la condensación. Y solidificación, pues es cuando nosotros ponemos agua en el congelador y se convierte en esos cubitos de hielo, ¿vale? Tienes que saber al menos un ejemplo de cada uno de ellos, ¿vale? Sublimación inversa, ya os enseñaré yo alguno con el yodo, que pasa directamente de sólido a gas y al contrario, de gas a sólido. Pero eso quiero que lo veáis conmigo en clase. Entonces, hay que saber cómo se llaman estos cambios de estado y si tienen lugar cuando aumentamos o cuando disminuimos la temperatura. Ahora, la temperatura a la que tiene lugar la fusión o la solidificación recibe el nombre, te lo voy a poner de otro color, a ver, en verde por ejemplo, no sé si me va a coger aquí, de temperatura
de fusión. ¿Vale? La temperatura de fusión es la temperatura a la cual una sustancia es capaz de pasar de sólido a líquido o al revés. Para el caso del agua, voy a borrar esto de aquí, que me imagino que ya lo tienes. Para el caso del agua, necesito que sepáis que su temperatura de fusión, que yo creo que lo sabéis, son los 0 grados centígrados. ¿Eso qué quiere decir? Que a 0 grados centígrados el agua pasa de sólido a líquido o de líquido a sólido. Y la temperatura a la cual pasamos de líquido a gas se llama temperatura de ebullición. Lo voy a intentar poner aquí. Para el caso del agua, la temperatura de ebullición son 100 grados centígrados. El agua a 100 grados pasa de líquido a gas y al revés, de gas a líquido. No necesito que sepáis para más sustancias, pero al menos sí que sepáis para el agua a qué temperatura tiene lugar esos cambios de estado, ¿vale? De sólido a líquido o al revés a 0 grados y de líquido a gas a 100 grados centígrados. Además, necesito que sepáis, voy a poner en negro, borro aquí, que la vaporización, que es ese cambio de estado de líquido a gas, puede ocurrir de dos formas. Bueno, espérate que te lo voy a poner mejor así, a ver si soy capaz de escribírtelo todo. La vaporización puede ocurrir por evaporación o por ebullición. Y vamos a ver qué diferencia hay. Vamos a poner primero ebullición. Ebullición. Y vamos a poner, tiene lugar en toda la masa. Y ahora te lo explico. A una temperatura determinada. Vale. Eso, la ebullición. Y la evaporación tiene lugar en la superficie del líquido a cualquier, a ver si me coge aquí, temperatura. Lo pongo así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la vaporización, que hemos dicho que es el paso de líquido a gas, puede ocurrir de dos formas. Voy a borrar aquí arriba este esquema. Borro por aquí. Y te lo voy a explicar con dos ejemplos. Imagínate que pones al fuego una olla con agua, ¿vale? Este es el fuego y aquí tenemos agua. Y empezamos a calentar. ¿Cuándo ese agua pasa de líquido a gas? ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando el agua alcance, hemos dicho que hervía a 100 grados centígrados, cuando el agua alcance los 100 grados centígrados, tú puedes ver que aparecen unas burbujitas, ¿verdad? Desde abajo, no aparecen arriba, aparecen desde abajo de la olla y empieza a pasar el líquido a gas y se genera ese vapor. Eso ocurre a 100 grados. Tú cuando pones esa olla a hervir, según la pones, tú no estás viendo agua que está pasando de líquido a gas, sino que tienes que esperar un tiempo. Esperamos hasta que se ven esas burbujitas. Eso es la ebullición. La ebullición tiene lugar en toda la masa, hemos dicho que aparecen esas burbujitas por todo el líquido a una temperatura determinada, si es agua, a 100 grados. Pero hay veces que, por ejemplo, si ha llovido, aparece un charco en el suelo, ¿vale? Esto es un charco que hay en el suelo y está dando el sol. Al cabo de un cierto tiempo, ese agua del charco desaparece. ¿Qué es lo que le está pasando a ese agua? Pues que era líquido y está pasando a gas. ¿Tú crees que ese agua alcanza 100 grados? En algún momento ese charco empieza a echar burbujitas igual que la olla que teníamos aquí. No, ¿verdad? Porque en este caso no ocurre por ebullición, sino que ocurre por evaporación. ¿Qué es un fenómeno que ocurre a cualquier temperatura,
¿vale? No ocurre a una temperatura determinada, sino que ocurre a cualquier temperatura y solamente en la superficie del charco. Es decir, una partícula, una molécula de agua que estaba aquí arriba del charco, llega un momento que el Sol le ha dado suficiente energía como para que pase a gas. Y así sucesivamente. Pero empezamos siempre por las partículas que están arriba del charco, no las que están al fondo. Y en ningún momento tiene que estar el agua a 100 grados. Eso ocurre a cualquier temperatura. Cuando calienta el Sol, le da suficiente energía a esas partículas para que empiecen a pasar poco a poco a estado gaseoso. Por lo tanto, tenemos que saber que hay dos tipos de vaporización. Ebullición, cuando tiene lugar a la temperatura de ebullición, a una temperatura determinada, que si es el agua son 100 grados, y en toda la masa, ¿vale? Desde el fondo hacia arriba, en toda la masa del líquido. Y sin embargo, la evaporación ocurre a cualquier temperatura, ¿vale? No tengo que estar a la temperatura de ebullición y va a ocurrir en la superficie del líquido. Si yo en lugar de un charco dejo un vaso con agua, las primeras partículas que van a pasar a estado gas son las que están en la superficie. Y luego la siguiente, luego la siguiente, luego las siguientes, así hasta llegar abajo. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto lo tienes que tener copiado en tu cuaderno. Evidentemente los dibujitos no hace falta, pero esa teoría de vaporización y de ebullición y evaporación la tienes que tener también copiada en tu cuaderno. Voy a volver al libro. A ver. Vale. Y te voy a explicar este tipo de ejercicios, como el ejercicio 16, en los que te dicen cuál es la temperatura de fusión y cuál es la temperatura de ebullición de determinadas sustancias y tienes que determinar, según la temperatura, en qué estado de agregación está. Mira, te lo explico mucho más sencillito que con estos ejemplos que vemos aquí. Voy a borrar todo esto. Creo que era aquí. No. A ver, aquí. Aquí. Limpiar la página. Imagínate que tú ya sabes, te dan una tabla, ¿vale? Como la que tenéis ahí. Pero lo voy a hacer primero con el agua, que es muy fácil. Te van a dar temperatura de fusión y temperatura de ebullición. Bueno, para el agua te he dicho que la fusión es 0 grados y la temperatura de ebullición es 100. Y voy a copiar otro más de los que vienen aquí. El primero mismo, a ver, un segundo que ya se me ha ido. El níquel, bueno, otro que sea un poquito más... El mercurio, menos 39 y 357. A ver. Menos 39 y 357. Esto es mercurio. Vale. Imagínate que te preguntan, ¿a qué temperatura se encuentran esas sustancias? Perdón, lo he dicho mal. ¿En qué estado de agregación? Estado de agregación es sólido, líquido o gas. Se encuentran estas sustancias cuando la temperatura es de lo que sea. Por ejemplo, en el apartado A vamos a decir a 25 grados centígrados, por ejemplo. Pues tú mirando en esa tabla tienes que saber a 25 grados centígrados si el agua va a ser sólido, líquido o gas y si el mercurio va a ser sólido, líquido o gas. Lo vamos a hacer para el agua y para el mercurio. Y yo les digo siempre que hagan una raya con dos marcas. Y vamos a poner que por aquí debajo esta marca va a estar sólido, por aquí líquido y por aquí gas. ¿Cuánto vale esta marca para el caso del agua? 0 grados centígrados. Y esta marca para el caso del agua, 100. Esto es para el agua. Y ahora tú dices, bueno, ¿qué me dicen? A 25 grados centígrados. El 25 grados centígrados puede estar aquí, comprendido entre el 0 y el 100. Por lo tanto, ya sé que el agua va a estar en estado líquido. ¿Lo ves? Imagínate que en lugar de 25 te piden a 120 grados centígrados. Pues a 120, que estaría, por ejemplo, por aquí, el agua sería gas. Y si me piden a menos 5, pues el agua sería un sólido. ¿Lo ves? Voy a borrar. Voy a hacer lo mismo para el mercurio. Pinto una línea, una raya y le hago dos marcas, perdón. Por aquí va a ser sólido, aquí va a ser líquido y aquí va a ser gas. ¿Vale? Para el mercurio, esta primera raya es la temperatura de fusión, que es menos 39. Y esta segunda raya, 357. Entonces, primera pregunta. Espérate que lo pongo en rojo.
ahí. A 25 grados centígrados, pues el 25 estará por aquí, entre el menos 39 y el 357. Pues el mercurio a 25 grados centígrados es un líquido. ¿Vale? Imagínate que ahora te dicen a 400 grados centígrados. 400 estaría por encima del 357, pues sería un gas. Y si ahora te dan un valor por debajo del menos 39, por ejemplo, a menos 50 grados, ya que lo cambie de color, a menos 50 grados centígrados, pues sería un sólido. ¿Vale? Entonces, haremos ejercicios de este tipo, yo te doy diferentes sustancias y tú me tienes que ir diciendo a la temperatura que yo te pido si es sólido, si es líquido o si es gas. Bueno, te iba a explicar algo más, pero lo vamos a dejar aquí y vamos a practicar solo con esto. Bueno, pues el próximo día te explico las gráficas.